buenos días. Estas son las instrucciones para realizar la actividad de séptimo básico de la actividad de lenguaje. Hoy día vamos a trabajar en la lectura de un texto narrativo, ¿cierto? Que es un fragmento de una novela. Quiere decir que eligieron, como dice debajo del título, eligieron capítulos para que nosotros lo podamos leer. Vamos a trabajar en la página 74 y se titula, ¿cierto?, La nieta del señor Lee. Yo lamento que no pudieran conectarse, ¿de acuerdo? Pero aún así envío este video para que lo hagan en sus casas. Necesito que me envíen la respuesta de las actividades. De la página 74 a la página 84. Lo primero que debemos hacer es el objetivo, anotarlo en su cuaderno. La segunda actividad que debe ser hoy, de hecho, ojalá antes de almuerzo, ¿de acuerdo? Las personas, los niños y las niñas de séptimo me deben enviar una nota de audio con las primeras 2 páginas leídas en voz alta, respetando puntos de puntuación, ¿cierto?, de exclamación y pregunta. Es importante mencionar que el texto que vamos a leer tiene guiones los cuales anuncian que van a hablar los personajes. Entonces sería importante que hubiera un cambio de tono de voz en ese momento. Ya estamos en séptimo, creo que es necesario y lo podemos hacer. Luego de eso, yo necesito que ustedes me respondan la página 85 las preguntas 1, 2 y 4. ¿De acuerdo? La pregunta 1 dice, menciona qué experiencia dolorosa del señor Lee y el señor Bach se destacan en el relato. Es importante entender que el relato que vamos a leer el día de hoy habla y nos quiere informar y contar la realidad de muchos emigrantes que están viviendo el día de hoy, por ejemplo, en Chile, los ecuatorianos, los venezolanos, los bolivianos, los peruanos, son gente que ha tenido que viajar, ¿cierto?, a nuestro país, y de eso habla esta narración, pero tiene que ver con un señor que viene desde un país muy lejano y que va a otro país en donde ni siquiera hablan su idioma, ¿de acuerdo? Y él cuenta todo lo que le costó, y más aún, él siendo un anciano, como dice su título, él viaja con su nieta. ¿Qué le habrá pasado a su mamá? ¿Qué le habrá pasado a la mamá, al papá de esta hija? Eso lo van a descubrir por medio de la lectura. Es una excelente lectura que nos invita a ponernos en el lado de las personas que tienen que sacrificar su vida para viajar a otro país. Y más aún, encontrarse con gente que muchas veces le hace desagrados o las trata mal, pero en este caso es una aventura más positiva, ¿cierto? Y se encuentra con un señor que es empático con él. ¿Qué es la palabra empático? ¿Cierto? Que se pone en el lugar de él y lo intenta ayudar a pesar de no utilizar el mismo idioma y poder comunicarse. Ellos logran poder tener una comunicación y poder contarse qué les sucede, qué les pasa a ambos. La pregunta número 2 dice, ¿crees que la experiencia de ambos personajes son distintas o similares? ¿Por qué? A medida que ustedes van a ir leyendo el fragmento de esta novela, se van a dar cuenta si las experiencias del señor Lee y el señor Bach son parecidas o son distintas y te piden justificar por qué lo crees. Luego en la pregunta 4 dice, ¿por qué crees que a pesar de no hablar el mismo idioma, ambos personajes son capaces de comprenderse? ¿De acuerdo? Y hace referencia a lo que les dije, a la empatía. Cuando uno quiere comunicarse con alguien, a pesar que no exista el canal, que no exista, ¿cierto?, el método para comunicarse, a través de las palabras, yo con la empatía y con mi esfuerzo puedo lograr comunicarme, por ejemplo, con ademanes, con gestos, ¿de acuerdo? Los valores son universales, los idiomas lamentablemente no son universales, pero los valores, como les decía, y la empatía sí lo es. Por ahí va la respuesta. Responden pregunta 1, 2 y 4 y luego la última actividad. Yo quiero que a medida que ustedes van leyendo el texto, se van a dar cuenta que hay palabras subrayadas, las cuales al lado de la página aparece su significado. Yo quiero que de esas palabras enmarcadas que están en azul, quiero que ustedes elijan 5. Hay mucho más de 5. Necesito que ustedes elijan 5, las que ustedes quieran, y me hagan 5 oraciones con ellas en su cuaderno para aumentar su vocabulario. Por ejemplo, existe la palabra indiscreto, está la palabra también, aquí lo voy a leer, indisoluble, caprichosamente, entornar, ascua, estertor, ¿de acuerdo?
Esas palabras, por ejemplo, las puedes elegir y hacer oraciones. ¿Qué debe tener la oración, cierto? Mayúscula al comienzo, punto final y mayúscula en los lugares sustantivos propios. Eso es lo mínimo que les pido. Esa es la actividad de hoy. Lo primero que ustedes deben hacer es enviarme la nota de audio. La tarea se debe hacer de hoy a mañana. Que estén muy bien.